Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Este 31 de diciembre llega el fin de una era en Bogotá. Se va Enrique Peñalosa de la alcaldía y llega Claudia López. Y es el fin de una era que empezó en Bogotá hace poco más de 20 años, en 1998. Una era que, a no ser de que pase algo muy sorprendente, que Peñalosa se vuelva a lanzar, parece que no se repetirá. Cuando Peñalosa llegó a su primera alcaldía, Bogotá no tenía Transmilenio. 2 décadas después, este sistema de transporte es el que marca la vida y en muchos casos arruina el día de millones de bogotanos. El fin de esta alcaldía, en la que se deja contratado un metro que cohabitará con el Transmilenio, marca el final de una visión urbana que deja hondas huellas en la ciudad y que, a juzgar por la manera en la que se libró la campaña de la alcaldía de este año, la gente bogotana quiere cambiar. Será un cambio difícil de modificar. No lo pudo modificar, por ejemplo, la izquierda bogotana, que, a pesar de haber tenido 3 alcaldías entre la primera y la última alcaldía de Peñalosa, no logró un viraje visible en la visión que dejó plasmada en el 98 Enrique Peñalosa. Claudia López llega con un aire nuevo de inmediato, y esta foto es de hoy, de su matrimonio con la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Y más allá de lo ceremonial del asunto, este matrimonio tiene un interés público. Es una manera apropiada de empezar la alcaldía de López, un matrimonio que deja constatado que hay un vínculo conyugal entre 2 funcionarias electas y que, esperamos, hará más transparentes los conflictos de interés que puedan surgir entre el ámbito nacional legislativo, donde está Lozano, y la ciudad de Bogotá, liderada por López. Sin embargo, es seguro que las ansias de cambio de la ciudadanía bogotana van mucho más allá. Bogotá es la ciudad donde las protestas que marcaron este final de año se han concentrado, han sido más fuertes. Y la nueva comandante de la policía y del ESMAD a partir del 1 de enero será Claudia López. Esto solo para mencionar el tamaño de los retos que se vienen en este intento de viraje en Bogotá, luego de 20 años de peñalosismo con un metro por construir. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo esta noche un panel mixto de políticos, y la meto usted ahí también. María Mercedes Maldonado fue secretaria de Planeación de la alcaldía de Gustavo Petro, dejó el petrismo hace algunos meses y se unió a la campaña de Claudia López, quien la ha delegado en la junta directiva de la CAR, de la Corporación Ambiental de Bogotá y Cundinamarca. Es un gusto tenerla por acá, María Mercedes. Lo mismo digo, Daniel. No la habíamos visto antes de su victoria. Después. Hola, Carlos. Después de su victoria. Andrés, y un saludo para quienes nos ven. Andrés Forero es concejal de Bogotá, fue el concejal más votado de su partido del Centro Democrático, encabezó esa lista y ocupará, ¿qué va a ser el próximo año en el Consejo? ¿Qué comisión le toca a usted? Pues todavía eso está por definirse, Daniel. Pues evidentemente a nosotros nos toca cambiar de año en año. Cada año tenemos que asumir una de las 3 comisiones que tiene el Consejo y repetir una al final, pero eso depende muchas veces de cómo se conforman las coaliciones. Nosotros tenemos 5 concejales en el Centro Democrático y pues todavía estamos por definir. Hay algunos que quieren irse a plan, yo estoy pensando en irme o a Gobierno o Hacienda. ¿Y ustedes ya definieron si van a ser oposición o independientes o todavía no? No, Daniel, nosotros, la directriz del partido fue declararnos en independencia constructiva en todo el país en general. Nosotros queremos distanciarnos un poco del ejercicio que hizo el Polo Democrático aquí con el alcalde Peñalosa, que se le opuso a todo lo que planteó el alcalde y lo que está haciendo el Partido Verde, Colombia Humana y el Polo Democrático con el Gobierno Nacional. ¿Y lo que hizo el Centro Democrático con No, el nosotros como Centro Democrático aprobamos... Santos. No, pero eso no es verdad, Daniel. Aprobamos muchas... Yo presento aprobamos muchos proyectos de ley del Gobierno Santos. Sí. Bueno, no, y ahora ya no hicieron oposición nunca. Carlos Hernández es el editor de La Silla Cachaca, la pata capitalina de La Silla Vacía. Es un gusto tenerlo por aquí, Carlos. Gracias por invitarme de nuevo, Daniel. Nosotros nos vimos justo antes de que fuera la elección. El viernes antes de... El viernes antes. Me acuerdo, estaba aquí Manuel Salazar y él dijo, no, va Galán. ¿Usted fue más cauto? Yo dije que ganaba Claudio Galán.
pero estaba muy Ah, pegado. no, pero pues... Y finalmente la diferencia de Claudia, Sí. es decir, fue estrecha. Podía pasar cualquier cosa. Exacto. Ese viernes Podía pasar cualquier Sí, cosa. sí, sí. No, de hecho creo que ese viernes se veía Galán un poquito adelante. Pero bueno, Bueno. la cosa se fue para otro lado. Afortunadamente. Obviamente para usted afortunadamente. A ver, pero no, antes de la llegada de Claudia, vámonos con la despedida de Enrique. Y tal vez este fue el discurso más emotivo que se le vio en toda esta alcaldía de 4 años, una dura alcaldía de Enrique Peñalosa. Parecía imposible acabar con las filas en los hospitales. Parecía imposible acabar con el horror del Bronx. Y allí prospera un proyecto maravilloso dentro de los lineamientos del presidente Duque, el Bronx Industria, el Bronx... hasta se me olvidó. El Bronx Distrito Creativo. Es que es un momento muy emocionante. Aquí arrancamos porque de manera que toca subirse al metro con los chinos, arrancamos. Gracias, presidente. Entonces estaba visiblemente emocionado ese día en el que se adjudicó la primera línea del metro de Bogotá al consorcio chino. ¿Cómo es que se llama? ¿Transmimetro? Transmimetro es la firma Check de China. De China. Sí. Tendremos que aprendernos mejor todas estas hasta cosas. nombre porque, de Transmilenio tiene. pues es que va por encima del Transmilenio. Sí. Sí, Transmicable, Transmilenio. Y el metro va a ser rojo, ¿no? Venga, yo decía, mire, a pesar de que la izquierda tuvo 3 alcaldías ensanduchadas entre la primera y la última alcaldía de Peñalosa, estas 2 décadas podrían decirse 2 décadas peñalosistas en Bogotá. Y tal vez la próxima también, pues deja el metro firmado pero sin comenzar. Pues a mí no me parece que haya habido 2 décadas de peñalosismo. Tal vez porque cometimos el error todos, porque hay que decirlo, que de pensar que solo Transmilenio resolvía los problemas de movilidad de Bogotá. En el año 2000 eso podría haber sido cierto, pero se empeñaron en decir es suficiente Transmilenio para mover a una ciudad de 7 millones. Y ese fue un grave error de planeación, porque había que empezar a pensar en qué momento ciertos corredores pasaban de una cierta demanda que hacía imposible que Transmilenio funcionara y no se tomaron las decisiones, a tiempo. Y cuando se toma una decisión y se avanza bastante en un metro subterráneo, llega Peñalosa a decir que es mejor un metro elevado que va por encima de Transmilenio y que en buena medida no va a tener la suficiente capacidad ni demanda para los costos que tiene. Eso es otro grave error. Entonces yo sí pienso que no podemos decir que hubo 20 años de peñalosismo. Ni de riesgos. Solo 8. Y otros, sí, los del inicio y los de... Y otros 12 de no se sabe muy bien qué. Bueno, hubo una administración de Mocus también ahí, ¿no? Sí. Sí, 3 años. Sí. ¿Cómo ve usted un final de una era, un final de una idea de ciudad, un ciclo que se cierra? Sí, pues yo tampoco estoy de acuerdo con que hayan sido 20 años de peñalosismo. Yo sí creo que los 3 gobiernos de izquierda en todo caso marcaron como una senda de mayor gasto social, por decirlo así, que incluso Peñalosa tuvo que mantener en cierta medida en ciertas cosas. Quizás la interpretación que usted hace es a partir como de la huella de movilidad que dejó Peñalosa con Transmilenio, que hoy en día pues está medio camino y todavía no se sabe muy bien si va a ser terminado, si el metro finalmente va a ser lo que al final termine estructurando todo el sistema de movilidad, y en esa medida sí creo que pues como que ese legado de Peñalosa, le guste o no a la gente, pues se ha mantenido hasta ahora, además como foco de discusión política también, ¿sí? Entonces yo no estoy tan de acuerdo con usted, aunque sí creo que Peñalosa como que marca en movilidad en particular y sobre todo en la forma de ver la administración pública ciertas cosas, pero claramente los gobiernos de izquierda también dejaron una impronta que hoy en día es visible y también motivo de discusión, digamos, le guste a unos o no.
¿A quiénes? Pues no, Daniel, yo tampoco sé si yo definiría... Nadie me compró No, pero es que estos 20 años, decir que son 20 años de peñalosismo, creo que es una teoría un poco audaz. Sobre todo, pues, porque hubo realmente esos 12 años que trataron de montarse un poco en contra de lo que había hecho Peñalosa. Que lo hayan logrado no es otra cosa, sobre todo en temas de movilidad. Y pues no lo lograron, ¿o sí? No, pero es que no hicieron ni lo uno ni lo otro. O sea, lo que uno ve en los estudios que había más o menos desde finales del siglo pasado, del milenio pasado, es que se debían tener 388 kilómetros de troncales de Transmilenio al año 2016. Uno de los Hoy errores. no. Sí. Hoy solamente contamos con 113. El problema es que en esos 12 años, lamentablemente, no solamente no construyeron el metro, mejor dicho, o no solamente decidieron optar por otra cosa, porque pues yo me acuerdo que Samuel Moreno llega también a la alcaldía aupado en el tema del metro, Gustavo Petro también lo hace campaña ahorita, pero Samuel Moreno sí lo hace, y entonces no construyen los kilómetros de troncales de Transmilenio, pero tampoco construyen el metro. Entonces, ¿dónde yo le puedo tratar de comprar la tesis? Cuando efectivamente los hitos importantes en temas de movilidad sí los ha marcado Peñalosa. Con el tema de Transmilenio, que es el modelo que se extendió en estos 20 años, con menor o mayor fortuna, creo yo que lamentablemente no logramos llegar a la meta que se habían trazado inicialmente. Y el metro, con todos los bemoles que pueda tener, con todas las críticas que se pueda presentar a propósito del metro elevado, pues es el que logró sacarlo adelante. O sea, en 12 años, sí. Y yo me acuerdo particularmente de Samuel Moreno y Gustavo Petro, que tanto hablaron del tema del metro, lamentablemente no lo construyeron, y Enrique Peñalosa, con las críticas que se le puedan hacer al metro elevado... No lo construyó, ¿no? Tampoco lo construyó. No, pero está dejando adjudicado. Se lo dejó a su alcaldesa. Está bien, María Mercedes. Le deja un problema. Y yo creo que realmente plantear que una obra, sea elevado o sea subterráneo, lo va a construir un solo alcalde en 4 años es muy difícil. Pero al menos sí lo alcanzó a dejar licitado. Lo que pasa es que el metro sí tiene la impronta de Peñalosa. Sí. Este metro tendrá la impronta de Peñalosa. Sí, sí. Va a ser elevado, que fue, digamos, como el gran cambio que él hizo. Va a ser alimentado por Transmilenio, ¿sí? Que pues, finalmente es el sistema de transporte el que más le cree el alcalde. En esa medida sí tiene una impronta, digamos, más allá de que sí, uno puede discutir, pues el metro es de la ciudad y tal, pero pues tiene una visión que le impuso el actual alcalde y que termina riñendo con la visión que tenía el anterior. Y entonces, los dos anteriores, pero ¿no? Yo no creo que sea un hito. Realmente no creo que sea un hito este metro. Es realmente un error que comete Peñalosa de echar atrás un metro subterráneo que era definitivamente la mejor solución para la ciudad. O sea que a mí me parece que esto no es un hito. Esto para la ciudad algo que es más hito que algo que debió haber sido, pero nunca fue. Pero el gobierno de Petro sí dejó muy avanzado para contratar el metro subterráneo. Pero se trataba de seguirlo porque estaba muy avanzado y realmente yo pienso que Claudia López va a tener la buena suerte de que como faltan por ahí unos 3 años, en el contrato son 27 meses de estudios de ingeniería de detalle, si la obra inicia es a finales del año 3. Sí, o sea que ella no le toca el caos de construir un metro elevado, que es un caos. Ella a mí me parece que aceptó una realidad y aceptó que había que continuarlo. ¿Cuándo se va? A ver, se supone que empiezan los diseños de detalle que deberían estar listos el próximo año, No, ¿cierto? eso no es cierto. Yo estuve en el empalme no en el empalme, perdón, en la campaña, construyendo la coalición y estuve en reuniones técnicas del metro y eso no estoy haciendo ninguna infidencia porque están los documentos públicos. El contrato contempla 27 meses de estudios de ingeniería de detalle. Claro, pero antes de esos estudios empieza a haber algunas intervenciones. No, sí, o sea, ¿qué iban a hacer? La estación para decir que se empieza el año entrante, está previsto iniciar la estación final en Bosa y pretendían hacer algunas, pues compraron inmuebles y todo para hacer algunas estaciones. Y el IUTI que hacer algunas adecuaciones de redes. Pero por su lado, ¿no? la obra propiamente dicha no puede empezar el año entrante. Y eso un poco yo pienso que es muy positivo. En el 23. Es muy positivo lo que dice María Mercedes porque lamentablemente se hizo mucho populismo y mucha demagogia con el tema del metro. Decían
creían que pues, de la noche a la mañana prácticamente iban a resolver todos los problemas de movilidad. Y el metro elevado o el metro subterráneo van a verse cuando se construyan en 4 o 5 años. De hecho, lo que dice María Mercedes es cierto. O sea, se espera que la obra se inicie después de que termine la alcaldía de Claudia López. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que ella va a tener que buscar, adelantándome un poco a los retos. Que se inicie después de que termine la alcaldía de Claudia López. En el año No, cuarto, a operar. Va a iniciar a operar. Ah, sí, a operar se supone que en el 25. La lo tienen que construcción, entregar. si todo va 2025, bien, no, la exactamente. construcción, si todo va bien y se cumplen los tiempos, Que es, empezaría a improbable. finales del tercer año, o sea, el 23. Sí, la operación. Eso siempre lo se ha pensado dice. que sea Y la ahí operación empieza va- la va- Sí, obra en que el dura gobierno 5 siguiente. años. No, yo me refería a la operación. Sí, La ok. operación. Que Sí, dura es 5 años la obra. Déjeme aquí, Sí, o aquí sea, avanzar. En... puede haber 2 alcaldías antes de podernos subir. No, al pero metro. no, ahí María Mercedes en teoría está previsto que la operación inicie el año 2025. O sea, el sucesor de Pero a Claudia. ver, Andrés, No dígame alcanza. la primera obra en Colombia que No no se ha alcanza. demorado un poquito más. No alcanzan. No, pero pues yo Sí, yo creo que no, pero, previendo No, todos alcanza. esos sí, imprevistos. pero bueno, pero Ya una no cosa es lo que sabemos, vaya a pasar y no pero podemos hacer estuve en la- futurología, pero... De pronto usted es alcalde cuando empiece esa obra. Sí. ¿Qué tal? Bueno. O sea, Ya me está realmente lanzando yo usted. creo que Pero en el pueden pasar 2 2030. alcaldías Yo pensé que y 2025. no estaremos subiéndonos a un metro. Eso es importante que la ciudadanía Bueno, lo sepa. Pero Es que tampoco con el subterráneo. Y No, yo creo no, que eso yo es importante en eso aclararlo, estoy de porque acuerdo. Sí. el subterráneo, de hecho, se podía demorar incluso más, El creo yo. subterráneo tenía unos riesgos vimos lo que adicionales, pasó con el tema de la 94. No sé. Bueno, no sé. No tenía un pedazo de trinchera abierta. Sí, ese por era el toda gran la problema. Bueno, 11. yo misma saqué eso en la discusión. No era cierto que el metro subterráneo se pudiera empezar el primer año. Eso no era cierto. Eso se habló en la campaña y no era cierto. Eso todo hay Esa que era la decirlo. Holder. Promesa de Eso Holder. hay que decirlo, varios, digamos, lo dijeron. Eso todo hay que decirlo, pero el elevado necesita... A ver, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Nos metimos otra vez en el tema. No, la no, no, pero geotecnia. rápido. La geotecnia sí está mucho más avanzada en el subterráneo que en el elevado. Los estudios Porque sobre el eso subsuelo. quiere decir que los riesgos Claro. del subterráneo es que son cada 35 metros va a haber una columna con cimentación a profundidad. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. La geotecnia del elevado también es algo muy complicado y esos estudios falta por terminar. Perfecto. Además de las huellas visibles en los sistemas de transporte, esto me llamó la atención de la rendición de cuentas de Peñalosa. Estos 2 datos que sacó son datos de una agenda que era más la agenda de la izquierda, en la que el alcalde puede mostrar unos resultados importantes. Entonces, estos son los trinos con los que decía que fue un honor haber trabajado por Bogotá. En la reducción de la pobreza multidimensional pasamos de 5.9% a 4.3% entre el 2016 y el 2018. Es un resultado muy difícil de lograr en medio de una economía en recuperación y con un proceso migratorio sin precedentes, dice el alcalde. Es un orgullo contarle a Bogotá que la deserción escolar es la más baja de los últimos 10 años. Pasamos de 3,6% en 2008 a 1,65% en el 2008 al 2018. Bueno, la primera es una cifra engañosa, como ¿Por qué? diría la silla vacía que En ya el superó. Sí, porque él compara 2016 contra 2018. ¿Sí? No sabemos qué pasa en 2019. No hay cifra de pobreza Bueno, todavía, multidimensional sí. porque No, porque hubo sale el año unos entrante. errores en el No, y en la medición. saldría el año No, entrante. acuérdese que en la pobreza multidimensional las cifras del 2017 fueron bueno. declaradas inválidas, Sí, entonces hay pero un bache ahí. además su gestión, la cifra saldrá el año entrante porque no hemos acabado 2019. Pero no importa. Él ha debido comparar contra 2015, que es el gobierno anterior que entrega. Ajá. ¿Sí? Y ahí quedó en 4.7, a él le sube a 5.9 y la vuelve a bajar a 4.3. No, porque O él sea, recoge en 2016. Por No, eso, pero la última cifra es él tiene 2015, o que, sea, él tiene la que administración comparar anterior la a entrega en 2015. 2015. Claro, ¿sí? porque fue lo que recibió. era 4.7 Es lo que y la recibe. dejan 4.3. O sea, lo bajó 0,4. No de 5.9 a 4.7. O sea, prácticamente igual, muy bien que lo haya sostenido, pero que decir que es histórico, que bajó todo eso, no, ya estaba en 4.7 cuando él Sí, pero, recibe bueno, la ahí un alcaldía. poco para atenuar un poco lo que dice María Mercedes, pues hay que decir que realmente
no solamente de Bogotá, sino del país, se ha recibido un shock migratorio muy importante y que es positivo en medio de ese shock sin precedentes. Pero ya lo como él tenía dice la eso. administración anterior. No, sí, pero con unas circunstancias distintas. Es que realmente el shock migratorio ha sido el muy choque importante. migratorio es menos grave que el crecimiento de 1.7% en el 2016, es decir, O sea, con le la subió. crisis de los O precios sea, del petróleo. a él le subió. O sea, Peñalosa deja igual la cifra de pobreza multidimensional que la dejó Petro, con una diferencia de 0.4. Por eso digo que la información es engañosa. Y entonces, ya que hablamos de engañoso, cierto o falso, ahorita cuando Sí, vuelva de sí. comerciales vamos a que Carlos de la Silla Vacía nos dé su veredicto que va a elaborar en solo unos minutos cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de salidas y de llegadas. De la salida, Enrique Peñalosa se va este 31 de diciembre, llega el 1 de enero Claudia López, la primera alcaldesa de la ciudad. Hablábamos de los logros sociales del alcalde Peñalosa. ¿Y usted qué dice? No, pues claramente pues sí mantuvo una senda hacia la baja más allá pues de que subió en el primer año. Y en todo caso, sí termina siendo una cifra histórica más allá de la discusión política porque es la más baja que se conoce hasta ahora. Sí, ahora... Y justo cuando a nivel nacional el indicador de pobreza multidimensional está yendo en otra dirección. Es decir, mientras a nivel nacional sube, en Bogotá baja. Sí, ahora también aumentó la cifra de pobreza monetaria, que esa, Sí. digamos, es otra discusión. Pero eso tiene que ver menos con gestión sí, exacto, local. exacto, sí, sí. Multidimensional sí tiene relación Exacto, con gobierno nacional que en y con pobreza gobierno monetaria, digamos, distrital. Es Es en aras de discusión y sí. tampoco le fue tan bien a Petro. Sí, ahora, Le empezó a subir, pero sí bajó mucho. Exacto. Sí. Quisiera llevar como la discusión un poco más allá y es a partir de la discusión que usted ponía al principio, es que Peñalosa termina resaltando más sus logros sociales que sus logros, por ejemplo, en infraestructura, que es Le fue por mal. lo que a él siempre se le fue reconoció, mal, sobre sí. todo después de esa primera alcaldía en la que pues logró hacer y comenzar y echar a andar Transmilenio. Y ahí usted podría contradecir de nuevo mi teoría de los 20 años de peñalosismo diciendo que finalmente Peñalosa terminó siendo petrista o izquierdista en la forma de resaltar Yo su lo que diría, agenda Daniel, social. y creo que ya lo habíamos dicho acá en un programa anterior, es que Peñalosa termina siendo preso de las grandes expectativas que generó en ese aspecto, ¿sí? Él llegó con el ánimo de recuperar a Bogotá y ese ánimo de recuperar tenía de trasfondo el ser un ejecutor mucho más eficiente de obras civiles, ¿sí? Hoy en día él está cerrando su gestión diciendo, bueno, tenemos 2.500 obras en ejecución, Que no se ven. pero lo que hay que decir es que terminan siendo 2.500. obras que no son las obras faraónicas a las que él, digamos, acostumbró a la ciudad en ese primer gobierno. Claro, pues es que en Y lo Bogotá no había nada, entonces pusieron un Transmilenio y fue ya una obra Pero claro, faraónica. pero ojo con, digamos, con el paquete de vías que él prometió cuando llegó, ¿sí? O con el paquete de troncales que prometió cuando llegó, pues cuando volvió en Transmilenio no 2016. hizo nada nuevo. Sí, no hizo ni un centímetro de el Transmilenio. defensor del Está tratando Transmilenio. de dejar alguna troncal contratada, ¿sí? Cuando ya no debería. Y pues aparentemente va a ser muy difícil que contrate siquiera la 68, que fue como la que abrió Sí, la yo- que Que ojalá terminó no la abriendo contrate. riesgos. Pues yo la Que ojalá verdad no la no contrate. necesariamente asocio esos logros sociales con una bandera de izquierda. Creo que hay gobiernos de derecha que tienen grandes logros sociales. Pero efectivamente, ¿Cuáles? en temas de educación, el alcalde creo que tuvo grandes aciertos, ¿no? En temas, por ejemplo, pues yo no sé, yo me imagino que ustedes catalogarán a Uribe y quizá al gobierno Santos de derecha, y la verdad ahí, por ejemplo, la pobreza monetaria disminuyó en el país de manera significativa. Tiene razón. Ajá. Eso, por ejemplo, para empezar. Pero bueno, en el caso de educación, creo que Peñalosa hizo algo muy positivo. Yo creo que las dos dependencias o las dos instituciones de mejor desempeño durante el gobierno de Peñalosa fueron la Secretaría de Educación, por un lado, y el Instituto Distrital de Recreación. Creo que ahí también tuvo un gran logro. Seguramente no son las obras faraónicas de las que hablaba antes Carlos, pero sí se vio, y ahí sí discrepa un poco lo que decía María Mercedes, uno sí ve la gente que reconoce lo que se hizo en temas de parques en la ciudad, en parques Yo no he en dicho- toda la yo no ciudad. he dicho nada. Pero la gente lo ve. O sea, lo que tú decías es que no se estaban viendo los 2.500 No, frentes de obra. yo tengo al Pero- lado de mi casa un aviso que dice, estamos haciendo la Boyacá al norte, y yo sé que ni siquiera les No, han ahí no se aprobado está la haciendo. sustracción. No, y ahí, entonces, Pero, y la veo todos los entonces, días. varias cosas. Temas de Sí. colegios, por ejemplo, temas de Sí. colegios. En el plan de desarrollo había 30 colegios nuevos que se tenían que hacer en lote nuevo. Sí. Se van a dejar construidos 11, 9 van a quedar en construcción y 10 van a quedar en estudios y diseños.
Por otro lado, algo creo que es muy positivo, el tema del terminó? plan de alimentación escolar. porque también El se alcalde incluyen logró los cambiar que el no. esquema junto con la hoy ministra de Educación, y el plan de alimentación escolar de hoy de Bogotá creo que es ejemplar para otros municipios del país, incluso ha tenido reconocimientos a nivel internacional, disminuyendo las posibilidades de corrupción. Disminuyó también, ya lo dijimos, la tasa de deserción escolar, que No, lo eso decía el Trino, se reconoce. 3.6% a 1.6%, Sí, algo ese muy es el positivo. La tasa de embarazo adolescente. Tasa de embarazo adolescente que pasó de 15.000 a 10.000. Creo que esas cosas son bastante positivas, y algo que yo creo que es una bandera que han tenido distintos gobiernos de distinta enseña, distinta bandera, y es el tema de la jornada única escolar. Pasamos del 4% del total de la matrícula oficial a 17,7%. Entonces, yo creo que en educación hay algo que se debe reconocer. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos. Un poco yo caí con el tema del metro, pero sí creo que una de las carteras donde peor le fue al alcalde fue precisamente en temas de movilidad. Creo que al final la gerente María Consuelo Araujo logró hacer cosas positivas, logró hacer la renovación Sí, de la pero la fase 1 lista y de 2. iniciativas fracasadas fue larga, No, las tabletas de los taxis. Lo que decía, el tema de los semáforos. lo único Sobre que todo va a quedar, la satisfacción lo de único la que gente va a al viajar quedar en el sistema. No, y además no hizo las obras. Ahí yo estoy de acuerdo con María Mercedes. No se han iniciado hasta ahora. Vamos a ver si lo logra hacer en esto que queda de prácticamente pero- Venga, 15 días entonces, Pues dejaría... de movilidad. de déjeme la avanzar ciudad. porque me En falta la Transmilenio, que llegada de era su Claudia. tema, no hizo nada. El tema de seguridad fue un tema que obviamente es un tema principal en las campañas y que con Peñalosa tuvo, digamos que un énfasis que se vio reflejado en la creación de la Secretaría de Seguridad y él se puso, digamos, unas metas de cumplir percepciones subjetivas. Por ejemplo, él dijo que yo me voy a poner la meta de que la percepción de inseguridad sea menor al 45%. Una meta que no logró en ningún momento durante su alcaldía. Ahí ven que cuando recogió la percepción de seguridad estaba por debajo de la meta y luego sigue subiendo y está en el punto más alto en el primer semestre del 2019. El tema de seguridad en Bogotá es un tema que especialmente mezcla la percepción con la realidad, porque en la realidad, digamos, el indicador máximo que es homicidio sigue reduciéndose, aunque cada vez Pero con más dificultad, ¿no? Hurtos fue el gran lunar. No, pero no, A ahí ver. yo pienso que lo que usted dice es cierto. O sea, por un lado hay que reconocer las cosas positivas. Hemos tenido una disminución sistemática del indicador más duro, que es el indicador de homicidios. Que está en, Pasamos, ahora la última cifra es 12,5. 12,6. Pasamos de 17,5 a Sí, para que la 12,6. gente se haga una idea, en Bogotá hay más Por o menos cada 1.000 1.000 homicidios, 1.000 homicidios No. al año en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Más o menos. Entonces, no, y ahí Y sí- en una ciudad 2 veces o casi 3 veces más pequeña como Cali, también hay 1.000 homicidios al año. Sí, es decir, claro, tiene ese una, problema sí No, pero por eso, Y a veces es Medellín importante es también la medirlo tiene como en el número de doble. homicidios por cada 100.000 habitantes, Sí. porque eso permite hacer comparaciones Sí. entre ciudades con distinta población. Sí. En el caso de Bogotá hay que decir que todavía sigue siendo alto. 12,5 es muy alto comparado, por ejemplo, con Santiago de Chile, que tiene más o menos 3 por cada 100.000 habitantes. Entonces, ha habido una reducción importante, pero hay que seguir avanzando. Sí. Pero, y ahí yo creo que esta administración va a lograr algo positivo, y es bajar de esa frontera psicológica de los 1.000 homicidios al año. El año pasado fueron 1.041. Sí. Este alcalde lo recibió más o menos con 1.250. Se ha reducido de manera significativa. Ahí hay que decir que Petro los primeros años había logrado bajarlo, después se lo volvió a Se lo subir, subió un poco, y después sí. el alcalde Peñalosa sí Lo ha volvió a tenido bajar. una reducción sistemática, Sí. pero la percepción de inseguridad sí se ha mantenido en la ciudad, se ha incrementado, lo vemos en las cifras, y hay uno de los delitos, porque generalmente se miden cerca de 8, y hay uno que es el que más afecta a las personas, y por eso seguramente tiene ese correlato Que es en el la de percepción, que es el de hurto a hurto. personas, que ese Sí, es un eso reto que está- va a tener la próxima. Y entonces estamos despidiendo aquí a Enrique Peñalosa. Este es mi último programa del año sobre Bogotá. ¿Cómo lo despide usted, María Mercedes? No, pues a mí particularmente en el área que yo trabajo, hice activismo ciudadano, veeduría, que fue el ambiental, rajado totalmente. Afortunadamente la ineficiencia también se vio ahí y no logró cosas que se propuso hacer que hubieran sido nefastas. Pero elaboremos un como poquito más esa urbanizar la visión, reserva Tomás Van der Hamen. ambiental. Esa visión ambiental que tenía Peñalosa. Yo creo que eso está como en el corazón de lo que se rechazó en estas elecciones. ¿Qué visión era? Mire, básicamente para Peñalosa
la estructura ecológica principal, es jerga, es un concepto técnico, pero digamos así, es la primera estructura de ordenamiento del territorio, o sea, la base natural que nos permite la existencia en la ciudad, en la región, y la protección de la biodiversidad y la posibilidad de tener calidad de vida en Bogotá. Él la asumió como un tema de que con eso se resolvían los déficits de espacio público. Todos necesitamos espacio público, pero no a costa de las áreas protegidas. Entonces, encementó los humedales, pretendió hacer algo similar con la reserva Van der Hamen, que fue volverla a unos corredores de oriente a occidente, y no la reserva que fue creada por un grupo de científicos como un área protegida, no como en espacio público. Pretendió hacer un sendero en los cerros orientales con la misma visión. Sí, ese para mí es el principal problema. No enfrentó uno de los problemas más graves que tiene la ciudad y que creo que va a estar en la agenda en los 4 años que vienen, que es el de calidad del aire. Él dejó de un lado el plan decenal de descontaminación del aire, hizo solo cosas reactivas, no enfrentó, perdimos 4 años en ese tema. Y todo el tema de arbolado urbano no lo concibió tampoco una visión ambiental, ecológica del verde dentro de la ciudad, sino más como una cosa de jardinería pues, y de estética. Carlos, ¿sí? Despida esta era. Pues mire, Daniel, yo tenía como varias reflexiones. Lo primero es que yo creo que le fue mejor que lo que cree la izquierda, pero no creo que haya sido tan buen alcalde como él cree que fue. ¿Sí? Y en todo caso me parece que el balance desde un punto de vista político para él no termina siendo positivo, precisamente por lo que hablábamos ahorita. Aquello por lo que fue elegido, finalmente él no lo pudo concretar por las razones que puede hacer, por ineficiencia, porque él dice que supuestamente encontró una alcaldía desorganizada, por lo que sea, finalmente no pudo concretar eso. Pero yo agregaría algo a la discusión, y es que la visión de Ciudad de Peñalosa, que pegó a finales de los 90, finalmente él no logró que conectara con los ciudadanos en esta ocasión. ¿Sí? Y eso muestra que la gente cambió, ¿sí? Que la gente hoy tiene otras prioridades distintas posiblemente a las que él marcó. Lo que decía María Mercedes, a mí me parece que es una muestra de que hoy en día, por ejemplo, la gente tiene una visión diferente de lo que es la relación con el medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Y si usted a eso le suma que él no logra sacar adelante, digamos, sus hijos más queridos, ¿no? Poder mejorar la movilidad, poder hacer Transmilenio, que finalmente, claro, termina contratando el metro, y es un metro, lo reitero, me parece que es un metro con una visión muy de él, ¿sí? Había prometido también arrancar las obras y no lo logró. Entonces, sí, creo que termina siendo, para él, muy, digamos, termina siendo más negativo que positivo, pero remataría diciendo que en todo caso sí tiene unos indicadores que ya hemos visto, pues que se pueden mostrar. Que no son tan malos como dice la izquierda. Rápido ahí. No, yo quería... sí es cierto que la ciudadanía de hoy evidentemente y afortunadamente es distinta a la de hace 20 años, pero en el tema ambiental, el POS de Peñalosa del año 2000 tuvo exactamente la discusión de ahora y tuvo la derrota de ahora. Y la reproduce, la repite en un acto de soberbia y sin ningún sustento, y vuelve a sufrir la misma derrota. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos del futuro de lo que se viene, la llegada de Claudia López a la alcaldía de Bogotá. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, le estamos dando la despedida al alcalde Enrique Peñalosa, que se va este 31 de diciembre, llega Claudia López el primero. Antes de llegar a Claudia López, obviamente el alcalde fue muy querido en redes sociales, nos dio mucho de qué hablar, y aquí le hacemos un pequeño homenaje en Enredados. Nos enredamos con el alcalde de los memes, Enrique Peñalosa, y los memes más comentados durante su alcaldía. Una de las imágenes más rotadas por redes sociales del alcalde Peñalosa cuando se perdió en uno de los cerros de la ciudad. Y de allí se desprende no se suba a ese cerro que se pierde y le hacen memes. El metro, uno de los elementos más usados para los memes del alcalde Enrique Peñalosa. Y por supuesto, la controversia de los títulos del doctorado o la maestría también fue motivo de burla en las redes sociales.
Y algunas declaraciones confusas del alcalde, por ejemplo esta: los ricos del país que viven en la capital quieren tener el metro subterráneo para que los pobres que se movilizan en él no se vean. Y esta que fue bastante comentada también. Nunca se había hecho nada ni remotamente parecido. Es como comparar tener una pareja que se conoce con cuando el niño entra a la universidad, el joven entra a la universidad. No, aquí lo anterior no era nada. Sin duda, un alcalde que rompió las redes sociales. Nos vemos mañana con más Enredados. No, él es un gran comunicador. ¿Usted le quiere hacer una breve despedida? No, pues yo pienso No, que hay que entonces sí. reconocerle las cosas positivas. A mí me gusta la síntesis que hace Carlos. Creo que yo no lo diría tan bien como lo él quisiera, sino que no tan bien como había, o mejor dicho, no correspondió a las expectativas que se habían generado respecto de él. O sea, no creo que se ha rajado realmente, como lo hemos visto, hay indicadores muy positivos. Yo creo que Bogotá avanzó en muchos aspectos, pero al mismo tiempo, sobre todo en lo que él se había comprometido a sacar a la ciudad adelante, que eran temas de movilidad, creo que ahí sí nos dejó Con el corazón en la al mano, debe. María Mercedes. ¿Mejor Peñalosa 2 o Petro 1? Yo sí prefiero Petro. Sí. No, yo Peñalosa 2. No, Peñalosa 2 fue Carlos, un desastre para la ciudad. Carlos. Sí. Carlos, Le toca a Carlos. para que viera estos programas. No, yo creo, no, pues es que me parece que cada uno tuvo logros. No. Se agachó. Muy ecuánime, Perfecto. muy A ver, vamos con Claudia López. Claudia López, que se casó hoy. Estos son los secretarios que ha anunciado. ¿Ya los anunció todos? No. No, le falta. Faltan. Faltan 6. Entonces, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno. Cinia Navarro, la mujer que salió borracha y sin ninguna pena, dijo que era solamente muy contenta del Consejo de Celebrando Bogotá. el cumpleaños. Va a la Secretaría de Integración Social, donde debe atender a las personas que tienen adicción a las sustancias psicoactivas. Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente. Es que a mí lo de Cinia, si ella hubiera dicho, venga, yo lo reconozco, sí, me emborraché, fui a la sesión del Congreso, pero bueno, no lo hizo. Eso Nicolás... ha sido un poco, creo que ha sido una contravención y creo que hubiera podido implicar pérdida de investidura. ¿Sí? Tengo entendido que ¿Usted sí. no- ¿Usted lo olió tufo? No. Bueno, espérese. No me atrevo a decir eso. Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente. Carolina Urrutia venía de Semana Sostenible. Nicolás De Mon- Parques. de Parques. Nicolás Montero, secretario de Cultura. Además de actuar, ¿sabe del sector cultura? Estaba Carlos. de gerente del Teatro Nacional. De Teatro Libre. Él viene Nacional. No, del Libre. Teatro Nacional. Del Teatro Teatro Nacional. sí. Tenía un cargo ahí como de dirección más artística. Adriana Córdoba, secretaria de Planeación, el cargo que ocupaba María Mercedes. Adriana El de Córdoba Hábitat. es obviamente parte del grupo de Mocus, es la esposa de Antanas Mocus. Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda, por aquí ha estado en este programa, viene de ser investigador de Fedesarrollo, trabajó en el BID, digamos que un muy ortodoxo liberal en la mirada económica de Claudia López. Hugo Acero, secretario de Seguridad. Hugo Acero ya había sido subsecretario de gobierno cuando... De Peñalosa y lo hereda Mocus. De Peñalosa y de Mocus. No fue primero con Mocus. Conoce muy bien el sector. Alejandro Gómez, secretario de Salud. No sé quién más es. de Mocus. Es cercano a Fajardo. Alejandro Él Gómez, estuvo en el sí. gobierno de Fajardo, allá en Antioquia. Tanto en la alcaldía como en la gobernación de Fajardo, estuvo en la alcaldía también de Alonso Salazar, pero fue fórmula a la Cámara de Claudia López en 2014 en Antioquia. Ok. también. Edna Bonilla fue candidata a la rectoría de la Universidad Nacional. Tiene Fue un la doctorado primera en secretaria. contaduría. No, Secretaria. un doctorado en políticas públicas. En políticas Su públicas, profesión de contadora. base es contadora y tiene creo que una maestría en economía y un doctorado en políticas públicas. Y Fue la Hábitat primera de- secretaria de Bonilla Hábitat de Bogotá. Es luchista. Sí. Es del sector afina Lucho Garzón. Ya sí, ok. además además de haber sido secretaria de él, ella lo estaba asesorando en la candidatura corta que Breve tuvo candidatura. que tuvo a la alcaldía este año. Y entonces ahí están representados pues los sectores que estuvieron en la coalición. Aquí el expetrismo está representado. No, yo hoy solo voy a estar en el consejo directivo de la CAR. No, porque Que no es ahora poco, es me representar viene a la otra
tanda de que la mermelada. Yo no voy a estar en el gabinete. A ver, no, pero es que este cuento de la mermelada, gracias a ustedes en el Centro Democrático No, eso que le es dieron invento- Eso es invento del tanta... gobierno Santos, el nombre, eso lo dijo un ministro del gobierno Santos. Para hablar de claro, para hablar regalías. de regalías. Luego se... Pues sí. Ah, sí, pero pues el nombre Luego no se nos lo esparció. inventamos No, nosotros. no. Esta idea Después de lo que- esparcieron por toda la tostada, pero no... Esta idea, pues obviamente uno hace política, hace campaña con diversos grupos para que lo apoyen, para que De le den acuerdo. votos y luego cuando llega al gobierno pues reparte los puestos de acuerdo a las personas que estuvieron en esa coalición. No, pero yo creo que hay que hacer una distinción ahí. Una cosa es participación política, que es lo que usted está mencionando, Daniel, y tiene toda la Representación razón. política. Representación o participación política, y creo que eso es legítimo en una democracia. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en Sí. España con Juntas Podemos y con el PSOE, que básicamente hicieron un ejercicio de coalición, repartieron el poder Bueno, es que lo que hizo lograron Santos con la unidad nacional. y lograron hacer gobierno. Allá No, las- pero otra cosa, y ahí sí pienso que hay que ser, y que lo ha hecho el presidente, o ha tratado de hacerlo el presidente Duque, y espero que lo haga la alcaldesa Claudia López. Otra cosa es ya que, como lamentablemente pues vimos que pasó en algunos casos, es por ejemplo orientación contractual para beneficiar a ciertos congresistas en función de ciertos votos, y eso yo sí creo que hay que desterrarlo de lo de la vida política. Pero eso que usted decía, yo estoy completamente de acuerdo. Yo ponía un trino donde decía que precisamente la alcaldesa puede elegir a su gabinete como quiera. Lo que a uno le choca, según lo que vimos, usted empezó a hablar personas cercanas a Mocus, personas cercanas a Fajardo, personas cercanas a Lucho, personas del Polo Democrático Alternativo. Entonces, a uno lo que le choca es que ella diga que hay un proceso meritocrático cuando realmente uno ve que los nombramientos se han dado por afinidades personales o por criterios políticos. A ver, pero excepto el nombramiento del Polo, creo que buscan a gente que sabe del tema en cada uno de los grupos políticos. Sin duda, pero no es, o sea, no es que cualquier persona, un X, haya ido a bajar la hoja de vida y lo hayan revisado. Ah, listo, vamos a contratar. Sí, creo que eso va a ser mixto. Ese es un poco... Pero se ha habido el proceso. Hasta Se ha habido el ahora, por proceso. lo menos los 9 que uno ha visto, Sí. uno puede, como lo hicimos, ver el mapa y decir, no, este es cercano a Mocus, este es cercano Pero pasaron a el Fajardo. proceso la mayoría. Sí, sin duda, Del pero lo que headhunter. pasa es que dan la impresión, yo me acuerdo por ejemplo lo que hizo Santos en su momento con el tema de la fiscalía, que dijo, no, pues preséntense, y básicamente Sí, ya terminó. tenía Ahí la está, terna ¿no? lista. Entonces eso yo creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, y sobre todo después de Perfecto. lo que pasó con el Polo, quedó en evidencia que eso es... Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del gabinete de Claudia López, ha anunciado 9 nombres. Carlos, a usted que... Entonces, para estos buscaron y contrataron un headhunter, un cazacabezas, una firma. cazatalentos. Talentos. No, pues cuento un poco como lo que hemos podido averiguar de parte de la campaña. Ese proceso, digamos, ha tenido varias fases y de pronto María Mercedes lo conoce mejor, pero las personas cercanas y que acompañaron a Claudia en la campaña o que han sido cercanas en el empalme, sugirieron personas para que ocuparan los cargos, ¿sí? Luego, la misma Claudia López, en un trino, hizo una convocatoria un poco más abierta para empezar a recibir hojas de vida muy diversas y efectivamente también lo que nos cuentan es que pues, la misma alcaldesa se sentó con un equipo a tratar de hacer un filtro para pasarle a la firma Cazatalentos. Y lo otro es que le están dejando también a la firma Cazatalentos la tarea de que escoja algunos cargos para los que finalmente no se presentó gente, ¿sí? Por ejemplo, me decían que para la UASP como que no resultó un candidato como del círculo, pues como que sugirieran y aparentemente ese es uno de los cargos que va a surgir de ahí. La UESP es la unidad... La La que se encarga Administrativa básicamente Especial de del Servicios sistema de aseo, Públicos. del sistema de aseo, bueno, algo de Aseo, alumbrado público. plazas de Alumbrado, mercados, aseo, poda de árboles. cementerios. Pero sí termina, ahora la firma Cazatalentos también sigue, digamos, trabaja a partir de unos parámetros que le da Claudia López, de unos perfiles que ella quisiera tener. Pues está para el Polo, está para Lucho, está para Fajardo. Lo Está que para entiendo Mocus. es que ahí la mayoría han pasado por, Pero es que, por ¿qué la tiene? firma, Pero es así, excepto... así es la No, política. No, pues excepto que también... No, yo pienso que está bien que estén representados finalmente- las personas de su coalición. Sí. Sí, no, pues, y ahí yo creo que estamos claramente todos de también acuerdo. es un Lo que a uno ejercicio le de choca un confianza, poco pues. es que planteen que esto es solamente un ejercicio meritocrático cuando es evidente que hay criterios de relación personal, por ejemplo, el tema de todos los fajardistas que posiblemente fueron muy cercanos a Fajardo y son cercanos a Claudia, lo mismo con Edna, que está ahí cercana a Lucho, la esposa de Antanas Mocus, o criterio político como es el A caso. ver, pero Adriana de- Córdoba es una Fue mujer que fue tiene veedora. experiencia No, fue veedora. en la ciudad. Edna Sí. Bonilla es una mujer que No, tiene... sin duda. Es que no,
Luis Ernesto Gómez pues fue viceministro de... Pero está bien, pero Daniel, no, ahí yo no estoy cuestionando la idoneidad. Yo no estoy cuestionando la idoneidad de esos personajes que han sido designados. Como la vaina de vamos a contratar un cazatalentos para que cuando plantean que supuestamente está abierto para todos, cuando realmente uno sabe que tiene pues es un embudo y que además los criterios son o de relación personal o de un criterio político, como en el caso del Polo Democrático Alternativo. Entonces, insisto, ese es el más evidente. O sea, ya cuando uno ve que una concejal sale y es del Polo Democrático y va a Integración Social, donde creo que no tiene experiencia relacionada con el cargo directamente, pues uno ve que sí hay un tema de criterio político. Entonces, no estoy juzgando la idoneidad para los cargos. Sí. Yo estoy diciendo no planteen el tema de que es meritocracia pura cuando... No, ella aclaró en una entrevista o algo que gobierno, planeación, Hacienda eran los cargos del primer círculo, digamos, y que son las secretarías que orientan al resto del gobierno. No viene del mundo político, por no iba a hacer ese proceso. Los demás, hasta donde yo sé, yo no soy tan cercana pues a todo el equipo, pasaron por Sí, pero María Mercedes, un poco lo que plantearon es que casi que cualquier persona en la calle podía ir a dejar la hoja de vida y iban a hacer todos los exámenes y quizá podían llegar. Como Carlos le dijo, hubo una combinación de unas hojas de vida que se recogieron, se presentaron y lo que hacen las cazatalentos están buscando para algunos cargos y eso sí llaman a la gente. De las alturas morales. Yo la verdad, yo respeto mucho la decisión, pero a mí sí me parece que para conformar un gabinete es un tema porque no es solo saber de un tema o algunas habilidades que es lo que miran la Headhunter de liderazgo, de cosas así, sino también es un tema político. Esos son yo tuve 2 cargos de esos y son básicamente hay que tener una conexión con el alcalde o un acuerdo político y el perfil ahí más importante es la capacidad de conducción política de una ciudad compleja como Bogotá. Se me acabó el programa. ¿Usted estuvo hoy en el matrimonio? No, no es ahorita. No fui invitada. O están en la fiesta ya. Se deben estar en la fiesta. No, yo no fui invitada. Más allá del tema novedoso y como... accesorio, me parece que hay como una resolución de algo que era latente y eran unos posibles conflictos de interés con una persona que está también en el Senado de la República. ¿Cómo lo ve usted? Pues sí, yo creo que habrá que mirarlo en cada caso. Me parece que de entrada eso no veta cualquier cosa que pueda hacer Angélica Lozano o que pueda hacer Claudia López en la alcaldía referente a lo que pueda hacer. No, pero pues, ya es claro, digamos, porque ellas tenían una relación de la larga data, digamos, cuando Claudia estaba en el Senado y Angélica estaba en la Cámara de Representantes. Lo que no es permitido, digamos, usted no puede tener a su esposa en el Congreso. Pero ellas en ese momento, ellas demostraron que no había la inhabilidad. Esto es también una cosa como para dejar sentado el vínculo y para que no haya ninguna discusión al respecto de eso. No, pues lo que hoy le hicieron una entrevista a Angélica mientras subía a la quebrada Las Delicias y dijo pues que realmente lo habían hecho por un tema también que lo habían intentado hacer 2 veces, por un tema de tiempo, porque ahora Claudia en 4 años no va a haber tiempo de nada. Yo creo que es concretar una relación que... A mí no me queda tan claro que el es parte del cambio en la ciudad. No lo veo tan evidente. Yo creo que responde más, como dice o insinúa María Mercedes, a razones de índole personal. O sea, que seguramente... Pero desde el Congreso se legisla sobre Bogotá. Sin duda... Pero incluso si son, mejor dicho, incluso si no hubieran estado casadas, creo que no hubiera quedado bien que Angélica pues estuviera legislando sobre temas de Bogotá. Creo que yo creo que a veces uno puede ir más allá de lo que plantea la ley y pues abstenerse de ciertas cosas por esa relación. Pero creo que responde más a temas de orden personal. De interés general. Pues no hay necesariamente conflicto de interés. Bueno, esto apenas comienza, volveremos en el 2020 a hablar de Bogotá. Muchas gracias a ustedes. ¿Usted se posesiona también Me posesiono el primero, sí señor. Es en las horas de la tarde. No habrá nadie por aquí, disfrútelo, la ciudad sin tráfico. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión.